tardes a esta cuarta y última conferencia de la Asociación Alborea en este curso 2022-2023. Muchísimas gracias por permanecer fieles a esta cita mensual. No sé si es la cuarta o la quinta conferencia del año, pero en todo caso, pues gracias por seguir ahí. Esta tarde tenemos con nosotros a Vicente Belver Capella. Él es catedrático de la Universidad de Valencia, donde dirige el Departamento de Filosofía del Derecho. Él ha sido también director general de Política Científica, ha sido director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sobre todo, una faceta que a mí me gustaría resaltar, ha sido desde el año 2016, creo recordar, miembro del Comité de Bioética de España, que ha sido recientemente renovado en su composición, pero que ha dejado el testimonio de unos informes joya que están a disposición de todas las personas interesadas en la página del Comité de Bioética y que han tenido una intensa, me consta, participación de Vicente Belver como vicepresidente de la comisión. Yo resaltaría tres, pero hay de muchísimas más. Yo resaltaría el de la eutanasia, es una obra magistral. Resaltaría también el de la maternidad subrogada y el de la priorización de pacientes ante los recursos escasos en la crisis del COVID. Esto y su función como magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Valencia nos han conferido a Vicente Belver una visión práctica del derecho que le ha permitido afrontar su investigación con un rigor y una claridad realmente excepcionales. Él es autor de casi un centenar de artículos de revistas, si no son más, porque la página de Belver nunca recoge, ¿verdad?, todo lo que tenemos, medio centenar de capítulos en obras colectivas, ha dirigido 9 tesis doctorales, ha coordinado 3 obras colectivas a su vez. También habría que resaltar de su trayectoria que ha sido, es de hecho miembro de la Academia Pontificia para la Vida, y también que en los últimos años, bueno, en los últimos tiempos, de hecho aquí tenemos una muestra, yo pensaba venir con la primicia de su reciente publicación del libro de Aranzadi, La digitocracia a debate, en el cual tiene un capítulo dedicado a la protección de la infancia ante los medios digitales, ¿no? Pero aquí lo tenemos, el libro, porque Lidia nunca falla como directora de la librería El Maestro, y tenemos esa obra aquí para quienes estéis interesados. Este es un momento muy propicio para hablar de digitocracia o de digitocracia, porque estamos en una etapa preelectoral y nos preguntamos, como se pregunta el autor en alguna otra participación, en alguna otra investigación que tiene publicada, bueno, pues cuál es esta nueva forma de gobierno digitocrático que nos aguarda, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo no me quiero alargar en la presentación, sí que tengo que dar 3 recados de parte de la Junta Directiva de Alborea, antes de cederle la palabra, perdona Vicente. Una de ellas es que tenemos pues unos trípticos para quienes estéis interesados en formar parte de esta asociación, estarán al final a vuestra disposición. Otro de los recados que os quería transmitir de parte de la Junta Directiva de la asociación es que Alborea os invita al acto de entrega de premios del primer certamen literario que convoca esta asociación y que se va a celebrar el martes 6 de junio en este mismo lugar, en el casino, a las 8 de la tarde. Os recomendamos que no os lo perdáis. Y también una tercera
Quemago, que se va a celebrar, organizado por la Asociación de la Camerata de Albacete, asociación nueva, que lo organiza en el Auditorio Municipal de Albacete el 9 de junio a las 8 de la tarde. Y perdona por esta interrupción y sin más, Vicente, pues te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Carmen, por la presentación. Es un honor estar en Albacete y participar en una actividad organizada por la Asociación Alborea, y agradezco a la presidenta que me haya dado esta oportunidad de estar un rato con todos ustedes para tratar un tema de tanta importancia desde mi punto de vista. Pero antes de entrar a la sustancia de la conferencia, quiero dar las gracias a la profesora González por la presentación. Yo pienso que este tipo de presentaciones elogiosas son de alto riesgo, porque suelen generar muchas expectativas en el público, y como los públicos cada vez son más exigentes, pues es muy difícil satisfacerlas, ¿no? Entonces, no sé si se oye bien. No sé si estaré a la altura de lo que ha comentado Carmen. Sí que tengo que decir que antes de conocerla a ella, a quien tuve la fortuna de conocer junto con su marido hace 3 o 4 años en Valencia, conocía a su hija Teresa, porque fue alumna mía en primero del doble grado de Derecho y Criminología. Y es una de esas personas que pues mantienen intacta tu vocación por la docencia universitaria. Porque, como pueden imaginar, en la universidad no todos los estudiantes se desenvuelven de la misma manera, ni en la clase. Tienes un grupo, normalmente minoritario, normalmente que ocupa los primeros sitios de la clase, que está muy interesado, es muy participativo y que notas que sigue con todo interés los argumentos que se están exponiendo y, en consecuencia, pues participa y manifiesta sus inquietudes, sus dudas, sus discrepancias. Luego tienes pues, otro grupo pues, que mantiene una actitud un poquillo más neutra, vamos a decir, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de ir consiguiendo que los que están en esa segunda posición se unan al grupo de los primeros. Pero quien estaba en ese grupo de los primeros desde el primer momento era Teresa, y por eso la recuerdo perfectamente. Y bueno, le deseo lo mejor. Ahora seguirá en Valencia porque está acabando la carrera y está en un momento pues, crucial porque está iniciando los exámenes. Y bueno, yo creo que si por sus frutos los conoceréis, pues cabe entender que la profesora González, conocida de esta casa, pues es una persona de mucha entidad, porque los frutos, por lo menos algunos de los que he podido conocer, son extraordinariamente valiosos. Y nada, le doy la enhorabuena también al padre, que es cuando, ¿no? Esto que se decía antes, ¿no? Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Pues yo creo que ahora también se puede decir, detrás de una gran mujer hay un gran hombre, ¿no? Y detrás de una gran hija hay unos grandes padres, pues eso, ¿no? Y que sea así por muchas generaciones. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que a mí me preocupa mucho, que creo que es muy importante y sobre el que les anticipo voy a dar un balance bastante negativo. Si tuviese que sintetizar mi posición sobre este particular, les diría, con el título de un autor inglés, del libro de un autor inglés muy interesante que se llama Terry Eagleton, que mi posición es la de esperanza sin optimismo. O sea, yo me veo profundamente pesimista en todo lo que tiene que ver con la tecnología digital, por lo que ahora mostraré, pero afortunadamente muy esperanzado porque mantengo
mantengo intacta mi esperanza en el ser humano. Y frente a esta idea que está tan extendida hoy en día de que la historia es inexorable, las cosas son como son, yo más bien sostengo lo contrario, que el protagonismo en última instancia siempre lo tiene el ser humano en el ejercicio de su libertad. Y en consecuencia, frente a quienes propugnan que la historia es inexorable, pues somos también unos cuantos los que defendemos que la historia y el futuro siempre permanece abierto. Pero el que permanezca abierto y que haya motivos para esperar no quiere decir que el diagnóstico del presente tenga que resultar bastante negativo. Y ahora les voy a contar cómo voy a plantear mi intervención. Yo les voy a hacer como un resumen. Mari Carmen, que es catedrática de Derecho Civil y conoce los usos académicos en los que nos tenemos que desenvolver, sabe que las publicaciones científicas suelen ir precedidas de un resumen o abstract en inglés, porque hoy en día si no utilizas palabras en inglés parece que seas un cateco, ¿no? A mí más bien me hace recelar aquel que sobre todo utiliza palabras en inglés, porque lo que demuestra es que su pensamiento está colonizado, porque el uso de una lengua supone la asunción de unas categorías de pensamiento, unas categorías conceptuales, ¿no? Y si tú piensas más en inglés que en castellano, evidentemente estás colonizado por una cultura que tendrá muchas cosas buenas, pero que es una cultura extraña a la nuestra. Una cultura que tiene los mismos derechos que cualquier otro, pero que no entiendo por qué debe presentarse como hegemónica o como la única legítima. Bueno, pues Mari Carmen sabe como yo pues que los artículos científicos tienen que ir precedidos de un resumen o abstract. Pues yo voy a empezar dándoles ese pequeño resumen. Lo hago por dos razones: para facilitar el seguimiento de la conferencia y también porque, aunque después de verles creo que tengo que rectificar el juicio, temía que pudiera encontrarme con un público con las características de los públicos contemporáneos. ¿Y cómo son los públicos contemporáneos? Públicos que en este momento de la conferencia ya empiezan a inquietarse. ¿Y por qué empiezan a inquietarse? Primero porque no he hecho ningún giro abrupto en el guión. Entonces, cuando uno habla 10 minutos seguidos y no ha introducido ningún giro abrupto en el guión, el público contemporáneo empieza a declinar su atención. Y además, como esos 10 minutos ha tenido la deferencia de estar sin consultar al móvil, empieza la sudoración fría. Porque ¿qué me habrá llegado en estos 10 minutos? O sea, ¿cómo puedo estar todavía sin mirar mi Insta, ¿no? Mi WhatsApp? Entonces ya la gente dice, bueno, este tipo está diciendo cosas bastante peregrinas y a mí el mundo me está solicitando. Entonces rápidamente acude al dispositivo que cada vez está más pegado a nosotros, como enseguida veremos, y entonces ya empieza la desconexión. Pues antes de que llegue ese momento de desconexión es importante meter la cuña del resumen, porque así por lo menos cuando lleguen a sus casas podrán decir básicamente de qué trato la conferencia. Entonces yo les voy a decir de qué trato la conferencia, pero no porque piense que a continuación ustedes desconectarán, porque veo que son un público fundamentalmente analógico, tengo la impresión, un público que supongo que estará todos ustedes provistos de teléfonos inteligentes. Ya les digo que no es mi caso, ¿no? pero capaces de mantener una cierta distancia respecto de esta tecnología. Entonces, la tesis de la conferencia se resume de la siguiente manera. Punto número 1. La tecnología no es neutral, y mucho menos las tecnologías complejas actuales y muchísimo menos la tecnología digital. Un discurso crítico respecto de la configuración
actual de la tecnología no quiere decir que quien lo sostenga sea un tecnófobo. Quiere decir que es una persona preocupada por el diseño que se ha hecho de esa tecnología. Este es el punto de partida que luego desarrollaré. A continuación, la tesis de la que me voy a ocupar más concretamente, más en profundidad, es que estamos transitando de un régimen democrático imperfecto, pero humano, a un régimen digitocrático sumamente inhumano, pero altamente eficiente. Y la consecuencia es que pasamos de un orden político regido por el demos, por el pueblo, por los ciudadanos, a un orden político regido por el dígito, por el número, por el dato. Es decir, un régimen político en el que el ser humano ha sido dejado de lado. Y acabaré señalando algunas vías de salida que se puede hacer ante un estado de cosas que se nos viene encima, que resulta altamente preocupante porque supone despojarnos del poder fundamental de nuestras vidas, que es el poder político. ¿Qué podemos hacer para que eso no suceda? Y podamos incorporar la tecnología a nuestras vidas manteniendo sociedades verdaderamente democráticas. Se ha seguido el resumen, ¿no? Muy sencillo, punto de partida. Aunque me vean crítico con la tecnología, no soy un tecnófobo, pienso que el ser humano no puede dejar la tecnología. Punto siguiente, estamos transitando de la democracia a la digitocracia. Esto entraña pues, la pérdida completa de nuestro poder como ciudadanos. Y tercer punto, esta situación es reversible, no porque sea fácil de revertir, sino porque, como he dicho al principio, el ser humano siempre está capacitado de afrontar los más grandes desafíos que se le pongan por delante. Bueno, pues ahora vamos allá y procuraré que mi desarrollo no se exceda de los 30-35 minutos para que luego puedan preguntar, criticar, glosar o lo que consideren. Les decía que mi punto de partida es sumamente crítico. Yo pienso que, por decirlo de una manera un poquito provocadora, yo diría que si aquí hubiese un botón que permitiera la desaparición de la tecnología digital en este momento, yo lo apretaría. ¿Qué hace? ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, ¿por qué? ¿Porque sea contrario a la tecnología? No. Porque soy contrario a esta tecnología. No a la tecnología digital, sino a esta tecnología digital, a la que se ha diseñado actualmente. Y ahora iremos viendo cuál es la arquitectura de esta tecnología digital que se ha apoderado de nuestras vidas. ¿Por qué digo que a pesar de esta manifestación tan contundente contra la tecnología digital, yo no me considero tecnófobo? Por una razón obvia, y es que el ser humano es tecnófilo por naturaleza. Sin la técnica, sencillamente no podríamos nada. Yo creo que se podría decir que hasta la palabra es el elemento tecnológico más fundamental de nuestra vida. Sin la palabra no podríamos pensar, no podríamos comunicarnos, no podríamos relacionarnos, pero con mucha dificultad. No podríamos apenas tener conciencia de nosotros mismos. La palabra es,
inherente a nuestra existencia, pero la palabra es un dispositivo que nos hemos dado a nosotros mismos para poder, pues, comprendernos y comprender el mundo. Y es, por tanto, una herramienta que nos permite relacionarnos con nosotros mismos, con nosotros y con la realidad. Es tecnología. Y la tecnología más esencial, porque así como cualquier otra especie animal tiene un código inserto que determina toda su forma de comportarse desde que nace hasta que fallece, en nuestro caso tenemos que configurar ese programa que ordena nuestra existencia. Y eso lo hacemos a través del pensamiento. Y la relación y ese pensamiento y esa relación son posibles porque disponemos de la palabra. Hablo de la palabra como la tecnología más primordial y más fundamental, pero cualquier otra tecnología a partir de ahí, pues es importante para nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia entre la técnica tradicional y la tecnología moderna? La diferencia fundamental, podríamos decir, que está en que la tecnología contemporánea, actual, se sustenta sobre el conocimiento científico. Las técnicas tradicionales lo hacían sobre el conocimiento empírico. Se descubría que algo funcionaba, si hago esto con esto, obtengo este resultado, yo no sé por qué funciona, pero compruebo que me funciona sistemáticamente y lo aplico. De pronto descubría que yo con un cristal configurado de una determinada manera me hacía un efecto de lupa que me permitía una mejor. Yo no sé a qué se debía, pero me resultaba funcional y lo utilizaba. De pronto vamos desarrollando nuestro conocimiento científico y vamos comprendiendo a qué se deben esos fenómenos. Y a partir de ese conocimiento científico somos capaces de hacer nuevos desarrollos tecnológicos que evidentemente resultan muchísimo más poderosos. Pero ¿qué es lo que sucede con esos nuevos desarrollos tecnológicos? Que se hacen siempre con un propósito. Yo quiero llegar a la Luna, o yo quiero transportarme lo más deprisa posible, o yo quiero lo que sea. Y con ese propósito diseñamos dispositivos tecnológicos. La tecnología digital obedece a ese mismo esquema, un conocimiento científico que nos permite un desarrollo tecnológico orientado al cumplimiento de una determinada finalidad u objetivo. ¿Y cuál es en este caso la finalidad que se persigue con la tecnología digital? A lo mejor podrían decirme, bueno, pues facilitar nuestra comunicación, ¿no?, en muchos ámbitos. Eso es el efecto colateral. El efecto principal que se persigue con la tecnología digital es la ganancia económica de unas empresas que se han hecho hegemónicas. Unas pocas empresas en régimen monopolístico que acumulan unas ganancias y un poder económico como nunca en la historia de la economía ha conseguido una empresa, y no digamos en tan poco tiempo. El objetivo principal de todos estos desarrollos tecnológicos es el lucro. Y para eso, ¿qué es lo que se hace? Pues ofrecer unos servicios que aparentan ser gratuitos, pero que tienen un coste existencial para nosotros. ¿Y cuál es el coste? Nuestra completa alienación. Ustedes, yo, debemos saber que nuestra vida es absolutamente transparente.
La intimidad ha desaparecido. Estas pocas grandes tecnologías lo saben absolutamente todo sobre nosotros. ¿Y por qué tienen ese interés? Pues tienen ese interés porque en la medida en que acumulan todos los datos y metadatos acerca de nuestro comportamiento, de nuestras pulsiones, de nuestros deseos y de nuestros pensamientos, se ponen en condiciones de monetizar esos datos y se ponen en condiciones de generar una adicción, una dependencia todavía mayor por nuestra parte. Y la consecuencia es que nuestra vida se convierte en una función de los dispositivos tecnológicos. Nosotros estamos encantados de la vida porque vemos que nos facilita las compras. Fíjense, no sé si ustedes compran en Shein, ¿no? Pero probablemente, ¿no? Si no ustedes, sus hijas, ¿no? Pero en ese aspecto, ¿quién se puede resistir a Shein? Mi mujer se compró la semana pasada 3 vestidos en Shein por menos de 40 euros. Modelos que es casi imposible que veas transitando por la calle y que le quedan de maravilla. ¿Quién se va a resistir a unos precios tan competitivos, a unos modelos tan exclusivos y a un servicio tan eficiente de puerta a puerta? O a Amazon, o a las grandes plataformas. Poder disponer de todas las series, de todas las películas, de todos los documentales, de todo lo que se te antoje permanentemente. O de estas redes sociales que nos permiten. Es que tengo a mi hija en Australia haciendo un máster. Gracias a estas videoconferencias, pues yo puedo charlar con ella todos los días. ¿Me vas a decir que esto es malo? Lo bien cierto es que se sabe que todos los días te conectas con Australia, que esas videoconferencias tienen una duración, esos son los metadatos, y si les interesa pueden escudriñar en el contenido de la conversación. Y evidentemente no es que, como en la película esta de la Stasi, como se titulaba, ¿no recuerdan? La vida de los otros, no es algo tan primitivo como que haya una persona detrás de la pared escuchando las conversaciones, ¿no? Sino que es un algoritmo que identifica las palabras que interesan en un momento determinado y en función de ellas pues, va configurando perfiles. De modo que lo que nos salva es nuestra condición irrelevante. En el momento en que nosotros nos convirtiésemos en alguien mínimamente interesante, estaríamos muertos. Porque, como he dicho hace un momento, lo saben todos sobre nosotros. Y además, ese rastro que vamos dejando, por más que se proclamen los derechos digitales, de los que Carmen sabe un montón, que ella, toda la que es la legislación vigente, la conoce muy bien. Ella ha dicho que yo soy un jurista práctico y yo soy un filósofo mediocre, ¿no? Pero ella no, ella sí que es una jurista fina. Pero yo tengo que decir que por más que se proclamen derechos digitales y una carta de derechos digitales así muy pomposa que aprobó el gobierno hace un par de años, pues esos derechos digitales no sirven para nada. Porque el rastro digital que vamos dejando a nosotros está permanentemente a disposición de quien esté dispuesto a pagar por él o de quien tenga el más mínimo interés por él. Bueno, pues esta es la arquitectura digital que una autora que me parece de una lucidez prodigiosa, que es la profesora de la Universidad de Harvard, Susana
Zuboff, que ha escrito un libro que se titula El capitalismo de la vigilancia, ha dejado perfectamente sintetizado en esa obra. La idea es que esa valiosísima plusvalía que son nuestros datos personales, que es nuestra intimidad, enajenarla a cambio de unos servicios digitales que son como los avalorios que pues los españoles llevaban a las tierras de conquista en América, ¿no? Les enseñaban esos avalorios y a cambio ellos les entregaban el oro. Bueno, pues nosotros, a cambio de estas utilidades que sin duda son relevantes porque mejoran muchos aspectos de nuestra vida, estamos dispuestos a entregarles lo único que verdaderamente importa, que es nuestra vida, nuestra intimidad, nuestra vida íntima y familiar. Esto tiene unas consecuencias letales para nuestra vida política. ¿Por qué? Porque para que haya democracia es fundamental que los ciudadanos seamos libres y, consecuentemente, podamos ejercer nuestra soberanía. Y nosotros ahora mismo ni somos libres ni podemos ejercer ninguna soberanía. Porque inadvertidamente estamos transitando de la democracia a la digitocracia, del poder en manos del pueblo al poder en manos de los datos, o mejor dicho, en manos de los dueños de los datos, que es este pequeño conglomerado que responde al acrónimo de GAFAM: Google, Amazon, Microsoft, Apple y Facebook. Ahora Metaverso, Meta. Y que tiene su clon en el mundo oriental, en la China. Entonces, ¿por qué digo que creo que no hace falta abundar en la idea de que para que haya democracia tiene que haber ciudadanos capaces de ejercer su libertad? Y para que haya ciudadanos capaces de ejercer su libertad tiene que haber ciudadanos informados, ciudadanos ilustrados y ciudadanos autosuficientes. Es decir, ciudadanos que tengan una cierta capacidad de ordenar su vida más allá de las necesidades más inmediatas. ¿Por qué razón en las primeras democracias, en los primeros estados de derecho, el derecho de sufragio era censitario y no universal? Porque solo los que eran sui juris, los que podían valerse por sí mismos, por sus recursos económicos, tenían derecho al voto, pues porque eran los únicos de los que podíamos decir que iban a actuar con cierta libertad. Si yo dependo completamente de otra persona, o si vivo en un estado de total necesidad, evidentemente mis decisiones van a estar muy condicionadas. Si yo no sé qué voy a comer mañana, yo no me voy a preocupar tanto de a quién voy a votar en una elección, sino cómo voy a conseguir la comida para subsistir al día siguiente. Entonces, para ser libres hay que ser ilustrados, hay que ser autosuficientes y hay que tener unas mínimas condiciones cívicas y humanas. Todo esto, todo queda laminado como consecuencia de la asunción acrítica y sumamente invasiva que hemos hecho de la tecnología digital. Desde el punto de vista económico, nos estamos convirtiendo en individuos alienados. Ahora lo explicaré. Desde el punto de vista político, nos estamos convirtiendo
en ciudadanos impotentes para ejercer nuestro poder soberano. Y desde el punto de vista social, carecemos de la mínima ilustración para componernos una idea acerca de la realidad. Qué apocalíptico estás manifestando, Vicente. Sí, pero bueno, por lo menos así trato de mantenerlos un poquito más atentos, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos puntos. Desde el punto de vista económico estamos alienados. ¿Por qué? Pues por lo que les he dicho. En la medida en que estamos bajo el régimen del capitalismo de la vigilancia, nuestra plusvalía más valiosa ha sido transferida íntegramente a estas grandes compañías que nos ofrecen a cambio, sí, unas compensaciones que nos pueden deslumbrar y sobre todo consiguen mantenernos permanentemente conectados, dándonos en cada momento lo que nuestro deseo más básico, más elemental, pueda requerir. Yo soy muy partidario de los deseos. Yo creo que el ser humano es un varón de deseos, es un varón que debe orientar su vida en base a los deseos. Pero hay que distinguir los dos tipos de deseos. El deseo que estaría más cerca de la pulsión, ¿no? Imagínense que usted, ¿cómo se llama? José Luis. Que José Luis, que es ingeniero informático y que sabe mucho de tecnología digital, está cargándose interiormente mientras escucha mi discurso y dice, bueno, usted ni sabe de lo que habla y además no matiza y además, en fin, no argumenta con coherencia y esto es insostenible, ¿no? Y en lugar de contenerse educadamente y esperar al turno de palabras y manifestar pues, con corrección y argumentos su discrepancia, saltar a la yugular, esto es una vergüenza, yo me marcho. Se estaría dejando llevar por la pulsión. Si manifiesta educadamente una discrepancia argumentada al final de la charla, en el turno de palabras, pues se está moviendo por un deseo elaborado. Bueno, este es nuestro caballo de batalla, lo que a lo largo de toda nuestra vida, lo que Aristóteles decía, conseguir que nuestros deseos se sujeten a lo razonable, ¿no? O que la razón obedezca a lo que sentimos, que razón y sentimientos vayan de la mano, se integren. Bueno, pues la tecnología digital cortocircuita esta confrontación interior que vivimos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida para ofrecernos una respuesta inmediata a la pulsión del momento. Esto tiene dos efectos. Primero, pues que nos da chutes de dopamina continuos que nos mantienen permanentemente excitados. Y segundo, que en lugar de desarrollar nuestra faceta más humana, es decir, la de personas con capacidad de reflexionar sobre lo que hacen, sobre lo que viven, sobre lo que quieren hacer, ¿no? Pues viven permanentemente ocupadas en lo inmediato. Claro, esto nos convierte en sujetos adictos a la tecnología, muy fáciles de satisfacer y completamente acríticos. Hemos cambiado lo mejor de nuestra existencia, que es esa intimidad desde la que podemos construir una visión propia
crítica, ¿no? Singular de nuestra existencia, a cambio de unos servicios que indudablemente son útiles, que se podrían incorporar a nuestra vida sin que nos machacaran, pero que se han incorporado de manera que nos convierte en poco más que el perro de Pablo. Desde el punto de vista social, la tecnología digital nos convierte en unos ignorantes radicales. Ahora nosotros no vivimos en la realidad. No digo que antes viviéramos mucho más en ella, pero desde luego ahora no vivimos en absoluto. Mi madre acaba de cumplir, bueno, está a punto de cumplir 81 años, una mujer, vamos, a su edad mantiene intactas sus capacidades cognitivas, una mujer que siempre ha tenido pues, inquietud por lo público, es autónoma, independiente, inteligente, que discute mucho conmigo o yo con ella, ¿no? Desde siempre lo hemos hecho. Y cada poco, o cuando me veo, cuando me llama o la llamo, dice, ¿has visto lo que sale en internet o lo que sale, lo que me ha llegado? Todos los días le llegan 2 o 3 desatinos que la mantienen a la pobre en ascuas. No le digo, por favor, quítate esas alertas, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, ahora nosotros todos somos presa de eso. O de la falsedad del momento o de la banalidad del instante. Llevamos 2 días hablando de Vinicius. Realmente el problema más importante que hay en España es si en el estadio de Mestalla la gente gritaba mono o gritaba tonto. Si Mestalla o Valencia, perdónenme por existir porque soy valenciano, somos estructuralmente racistas o el racismo corresponde a una minoría. A mí me parece que hay cuestiones más importantes que abordar en España en vísperas de elecciones locales y autonómicas. Bueno, entonces, en el momento en el que los hechos se han evaporado, pues es imposible disponer de la materia a partir de la cual podemos construir una diversidad de relatos que confrontar entre nosotros. En consecuencia, es muy difícil que se genere la opinión pública. La opinión pública en la que, como digo, a partir de la constatación de una realidad inequívoca, conocida básicamente por todos, forjamos relatos alternativos con propuestas alternativas y las confrontamos. Y llegamos a acuerdos, a discrepancias. Desde el punto de vista político, nos encontramos con que somos ciudadanos impotentes. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. ¿Ustedes creen que la soberanía reside en el pueblo? Un autor muy lúcido, pero muy tremendo, porque fue el teórico del nazismo, cuyo nombre, perdónenme que estas cosas nos ocurran cuando ya tenemos una cierta edad, ahora no me viene a la cabeza, el de la teoría del amigo enemigo, este teórico de la política, bueno, no me sale ahora. Él decía que soberano es
puede declarar el estado de excepción. ¿Quién puede declarar el estado de excepción? El Estado. Lo vimos con ocasión de la pandemia. Bueno, si el Estado es democrático, podemos decir que soberano es el pueblo, ¿no? Que elija a sus representantes, que eligen a su gobierno, y el gobierno en un momento determinado puede declarar el estado de excepción en el ejercicio de esa soberanía que ha recibido del pueblo. Pero cuando le quedaba poco de vida en el año 74, yo en los años 30 decía que soberano es aquel que tiene el poder de decidir el estado de excepción. Pero ahora digo, soberano es aquel que tiene la capacidad de controlar las ondas electromagnéticas. Y se refería a la radio y la televisión. Si ahora viviese, diría, como ha dicho Byung-Chul Han, este libro no lo ha traído pero es un libro que habla de infocracia, que es el nombre que Byung-Chul Han ha acuñado para lo que Alfonso Ballesteros y yo denominamos digitocracia. Bueno, pues según Han, el soberano es aquel que tiene el poder sobre las plataformas digitales. Hoy en día, estas 5 grandes compañías que he mencionado, que están en el top de la cotización en bolsa, son las que tienen la soberanía del mundo. La Unión Europea es, un satélite de este conglomerado de tecnológicas. Yo no digo ya España, sino el conjunto de la Unión Europea. Piensen, ha habido un agente normativo más eficaz en la historia de la humanidad que Amazon. Amazon no ha cambiado nuestros hábitos de compra por completo. Amazon no ha cambiado la imagen de las ciudades en las que los bajos comerciales están desapareciendo uno tras otro, ¿no? Y en su lugar pues tenemos el gran bazar digital que es Amazon. ¿Hay alguien que haya tenido la capacidad de conseguir que nuestros hábitos de compra respondan a esa pulsión del instante, como lo ha hecho Amazon? ¿Ha habido alguna gente en el mundo que haya podido lograr esos efectos en tan poco tiempo y con un alcance tan enorme? Evidentemente, nosotros hemos perdido la soberanía. Somos completamente impotentes. Pero es que además la democracia necesita de mediadores, de agentes que faciliten la deliberación pública. Fundamentalmente, los medios de comunicación y las minorías intelectuales. A lo mejor me dirán, bueno, tú sabes lo maravilloso que es el no tener que depender, no sé, ¿cómo se llama el periódico de aquí? La Voz, La Tribuna, ¿no? La Tribuna. Aquí, no sé si había uno, hay un periódico o dos. La Tribuna. En Valencia teníamos El Levante y Las Provincias. Siguen como 2 periódicos en papel, cada vez hay menos ejemplares en los kioscos. Los kioscos, por cierto, también han desaparecido. Bueno, no. Ahora, como le digo yo al kiosquero al que le compro el periódico papel, porque yo no lo compro todos los días, pero todavía mantengo mi fidelidad quebradiza, ¿no? Porque solo compro el periódico papel 2 días a la semana, ¿no? Pero yo le digo, usted se ha convertido en un centro comercial en miniatura, porque usted vende desde periódicos hasta camisetas o cafés o lo que haga falta, vamos. Pero evidentemente ya no viven de los periódicos y muchos han cerrado. Otro
de la digitalización de nuestra vida. Bueno, pues alguien puede decir, ¿tú sabes la libertad que hemos ganado en Valencia, donde hemos pasado de estar totalmente en manos de dos cabeceras, como eran Levante y provincias, a poder disponer de toda la información que se genera en el mundo en tiempo real? Y yo replico, ¿y de verdad crees que la gente hoy en Valencia está más informada, mejor informada y con más capacidad de deliberación en su toma de decisiones políticas? Ya les digo que no. Porque está mucho más movida por el resentimiento, por el emotivismo, por las falsedades que circulan a una velocidad de vértigo, ¿no? Por el escándalo del momento, que es lo que estamos ansiando recibir de continuo. Pero esos agentes que, con todas las limitaciones, pero trataban de canalizar la información, comprobar su veracidad, articularla de una forma ordenada y acompañarla de una opinión más o menos orientada, y al mismo tiempo esas minorías intelectuales que trataban pues, con el ejercicio de su razón, ¿no? De dar un punto de vista que no fuera seguido de manera borreguil, pero que sí contribuyera, ¿no? Mediante el ejercicio plural del pensamiento por esas minorías, a ilustrar al conjunto de los ciudadanos. Esos dos agentes han desaparecido. Hoy en día Ibai es muchísimo más tenido en cuenta que Fernando Savater. Es más, a cualquiera de menos de 20 años le preguntas si conoce a Fernando Savater y te dirá que no. Y Fernando Savater, a uno le gustará más o a otro le gustará menos, pero Fernando Savater es una persona que ha pensado con libertad y consistencia desde hace 40 años sobre nuestra vida colectiva. Y quien dice Fernando Savater, dice Fernando Vallespín, Juan Manuel de Prada, Adela Cortina o pues, quiera. ¿Qué relevancia tienen en las nuevas generaciones estas minorías intelectuales que en su momento pues, nos ayudaban a comprender el mundo en que vivíamos? ¿Qué relevancia tienen esas cabeceras de periódicos? Yo se lo decía esta mañana a mi mujer, claro, en la medida en que el periodismo se ha banalizado, porque claro, los periódicos de papel ya no tienen los ingresos y beneficios que tenían antes, con lo cual pues las redacciones que tenían han quedado reducidas a la nada. Entonces, ¿cómo vas a dedicar redactores a seguir un asunto, a elaborar una información a lo largo de todo el día? Evidentemente, lo que vamos a estar todos pues es en lo de Vinicius o en la Dana. También nos da bastante a la Dana. Bueno, entonces, hemos repasado, y ya voy a acabar, desde el punto de vista económico, estamos alienados, satisfechamente alienados, porque no somos conscientes de lo que hemos entregado a cambio de esos salarios. Desde el punto de vista social, estamos completamente ciegos, porque parece que la realidad haya quedado completamente ensombrecida. Y desde el punto de vista político hemos perdido por completo nuestra soberanía, porque la soberanía ahora está no en los parlamentos, ¿no? Ni en la Unión Europea, sino pues, en unas pocas compañías que, fíjense, ayer se anunciaban los cambios en WhatsApp. Y me imagino que eso sí que habrá suscitado un enorme interés entre las nuevas generaciones, o también entre ustedes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso sí que orienta
definitivamente nuestra vida. Bueno, pues en este contexto cabe añadir un cuarto elemento más, y es que nos están despojando de algunos elementos constitutivos de nuestra dignidad, de nuestra humanidad. Y me voy a referir a 4 o 5. El primero, la memoria. La memoria ya hace tiempo que la hemos externalizado. No sé cuántos de ustedes guardarán en su memoria un número de teléfono. Hace 20 años ustedes tenían medio listín de teléfonos en su cabeza, de su familia, de algunos amigos íntimos, etc. Ahora uno conserva algo en su memoria. Pero claro, uno puede preguntarse, ¿yo soy alguien sin mi memoria? Nosotros vivimos con más experiencias que nunca, pero también las estamos externalizando. Estamos en un selfie, ¿no? Y tenemos miles y miles de fotografías, pero hemos saboreado alguno de esos momentos. Nos hemos recreado en la contemplación de alguna fotografía. Y en cualquier caso, pensamos que como lo tenemos, yo cuando veo a los cruceristas, ¿no? Valencia no es Barcelona, afortunadamente, pero tiene pues su circulación de cruceros, y allí ves a los japoneses llegando a la Catedral de Valencia, haciéndose el selfie, ¿no? Y todos contentos por haber estado 2 minutos delante del retablo de la catedral, ¿no? Y con 10 fotografías, convencidos de que ya han vivido lo que supone pues aproximarse, ¿no? Y entrar en una catedral gótica que antes fue una mezquita y que tiene obras del Renacimiento, porque allí pues fue obispo el que luego fue Papa Alejandro VI. Nada de eso, por supuesto, lo huele, ¿no? Pero ellos se van muy satisfechos, ¿no? Con la tranquilidad de haberse hecho el selfie en el interior de la Catedral de Valencia. Bueno, nuestra memoria está completamente externalizada. Nuestra paciencia se ha liquidado. Ustedes no son nada representativos, no nos engañemos. O sea, los que estamos aquí somos sujetos extraterrestres. Igual, si les ofendo, perdónenme, pero yo desde luego me considero un extraterrestre. Y mis hijos me lo dicen todos los días. Porque soy padre tardío, tengo 4 hijos entre 16 y 10 años, me dicen, mira, papá, siglo XXI. Entonces, yo les digo, bueno, es que yo estoy feliz de ser del siglo XX. ¿No? Y además pienso que desde el siglo XX podemos daros unas orientaciones maravillosas para definir un futuro que valga la pena en el siglo XXI. Pero bueno, ellos por supuesto no me creen, ¿no? Ellos piensan que yo soy, pues eso, un sujeto anacrónico, bueno, que hay que querer, ¿no? Venerar, pero desde luego no hacerle ni caso. Bueno, entonces, la memoria externalizada, la paciencia liquidada que vivimos en los tiempos de la más radical inmediatez, la capacidad de aburrirse inexistente. ¿Quién se aburre hoy en día? Yo hoy no veo a nadie. A lo mejor se están aburriendo ustedes escuchándome a mí, porque no les veo ni con auriculares ni consultando el móvil, ¿no? Pero desde luego la gente hoy no se aburre, porque el móvil te mantiene permanentemente excitado. Yo no veo a nadie en la calle que vaya sin auriculares. ¿Cuándo tienes tiempo para estar contigo mismo? Para sentir el vértigo de la soledad, para plantearte las preguntas cruciales, para que salte la chispa de la creatividad. Ha saltado por los aires. Por saltar por los aires, ha saltado por los aires, y esto tampoco es tan relevante desde el punto de vista político, pero no me resisto a mencionarlo también, nuestra capacidad de orientación.
7 de hace 16 años, entenderán que he venido de Valencia aquí sin GPS y sin nada. ¿He llegado a la conferencia? Sí. ¿He llegado a la hora? Sí. ¿He tenido algún trauma? No. ¿He podido consultar con 2 o 3 paisanos cómo se llevaba el parque de San Agustín? Sí. ¿He llegado? No. Pero bueno, porque me lo he saltado. Entonces, para volver al parking de San Agustín, bueno, has de ser un filigrana de la ciudad, y yo todavía no lo soy, porque lo he aparcado en un parking un poquito más allá. No ha pasado nada. Y con 2 veces que venga aquí, seré capaz de conocerme la ciudad. No creo que me invite a Alborea de nuevo después de esta conferencia, pero bueno, si hubiese una segunda oportunidad. Pero hoy en día, ¿quién se arriesga a vivir y transportarse sin GPS? Pero ¿cuál es el coste? Que perdemos nuestra capacidad de orientación, de afrontar pequeños desafíos, de poner en acto nuestra capacidad de relación social con gente desconocida, de brindar a los demás una posibilidad sencilla de ayuda. Yo veo que cuando a la gente le pregunto por una calle, el 95% están no solo dispuestos, sino encantados de hacerlo. Bueno, toda esta humanidad, pero sobre todo las 3 primeras características que he mencionado, son fundamentales para la política. Si no tenemos memoria, no podemos no podemos pretender que nuestra decisión sea libre. Si no tenemos paciencia, no podemos pretender someternos a procesos de deliberación colectiva, porque necesitamos escucharnos, y para escucharnos y ponderar los argumentos del otro, hace falta paciencia. Y si no tenemos capacidad de aburrirnos, es imposible que surjan esas crazy ideas, y permítanme que meta el término en inglés para que vean que no soy un cateco, esas ideas locas que hacen que de pronto el mundo pueda avanzar un pasito. Bueno, y ante este escenario, y ya voy acabando definitivamente, ¿qué hacer? ¿Desesperarnos? No. Mi propuesta es todo, ambiciosa e improbable, pero yo se la apunto y acabo. Consistiría básicamente en lo que los latinos llamaban la parresía, y la han reivindicado más recientemente filósofos tan alejados de mi pensamiento como Michel Foucault o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han sí que me siento muy próximo a él, es un heideggeriano de raza. Pero, ¿en qué consiste esto de la parresía? De buscar y proclamar la verdad. De no darnos por satisfechos con contenidos que sencillamente nos alerten, ¿no? O nos satisfagan. Que busquemos con denuedo la verdad. Esa verdad fáctica desde la que únicamente podemos pensar y ordenar nuestras vidas. Y segunda, esto todavía más difícil. Lo primero, esto que acabo de apuntarles, está al alcance de cualquiera de nosotros, pero es difícil, porque supone, por ejemplo, romper pues, con lo que se llama el efecto burbuja, ¿no? ¿En qué consiste este efecto burbuja? Pues en que uno de pronto vive inmerso en su burbuja social y se retroalimenta permanentemente. Supongamos que yo soy de Vox o de Podemos, ¿no? Evidentemente los Instagram que me van a llegar, los Twitter y todos los mensajes de las redes sociales van a ser para ti los TikTok, que es lo fundamental para las nuevas generaciones. Para ti, y te envían pues, cosas que tienen que ver con tus gustos. Y al final tú no sabes nada del mundo y estás totalmente deformado con tus prejuicios.
alimentados constantemente por una avalancha informativa totalmente sesgada y sensacionalista que te llena de complacencia y de resentimiento hacia el otro. Claro, frente a eso, el esfuerzo por buscar la verdad resulta muy laborioso y tendemos a no hacerlo. Pero es una exigencia básica de ciudadanía. Y luego lo otro que decía, que es todavía más difícil, o improbable, es acabar con el monopolio de las grandes tecnológicas y exigir a los Estados y a la Unión Europea que expropien a esas grandes tecnológicas de lo que se han apropiado indebidamente, que son nuestros datos, que vuelvan a nosotros, porque nosotros somos sus titulares y sus únicos soberanos, y que sean unas agencias públicas las titulares de esos datos, que sean ellas, conforme a las regulaciones que nosotros establezcamos, las que utilicen esos datos para el bien común y los usos que nosotros libremente dispongamos, y que las aplicaciones y en general la arquitectura digital que se nutre de todas esas, es decir, los algoritmos que se nutren de ese Big Data puesto al servicio de la sociedad, porque de verdad vuelva a nosotros, se configure, esos algoritmos se configuren de manera que no nos convierta en adictos narcisistas, sino en ciudadanos responsables. Muchas gracias y estoy a su por esta magnífica conferencia que nos ha hecho mucho pensar, por lo menos a mí. Realmente me ha preocupado bastante su contenido. Me gustaría, como supongo que muchos de los que estamos en la sala, pues hacerte algunas preguntas. Y primero pues van los asistentes que quieran participar. Benito. Hola, buenas tardes y enhorabuena por la conferencia. A mí no solamente me ha hecho pensar, sino también rememorar amargamente situaciones que he vivido en la línea de lo que se acaba de exponer. Sumaría algo más, aparte de lo que es el control de datos, todo lo que se ha cacareado y la bonanza que se exhibe a esos que le llaman teletrabajo. Y ya por último, o sea, lo que acabas de decir, de buscar la verdad y defenderla, ¿no? Esa búsqueda de la verdad supone unos peajes muy caros. Hablo de la experiencia que tuve yo precisamente sobre esto que acabas de exponer las pasadas Navidades. Muchas gracias. Bueno, con respecto, a ver, yo ya he anunciado desde el principio que mi intervención iba a ser próxima al discurso apocalíptico, ¿no? Que requiere, en consecuencia, ser matizado. Lo digo porque usted ha hecho mención de un elemento que no ha aparecido en la charla, pero que es fundamentalísimo, que es el del teletrabajo. Y el teletrabajo merece pues una valoración como el conjunto de la tecnología digital. Y es reconocer que tiene muchas utilidades, pero que indudablemente pues, debe ser objeto de una rigurosa regulación y de una evaluación preliminar. O sea, ya hemos tenido una primera experiencia, estamos en condiciones de evaluar el impacto que está teniendo sobre nuestras vidas y ahora estaríamos en condiciones de establecer una moratoria y decir, a ver, ¿qué efectos positivos ha tenido? ¿Qué efectos negativos? ¿Qué queremos conseguir a través del teletrabajo?
y vamos a orientarlo, ordenarlo de manera que cumpla esos objetivos. Pero vivimos también, y esto lo apareció en la charla, bueno, solo de soslayo, pero es muy importante, en un tiempo de aceleración. Aceleración inducida por este diseño tecnológico que contribuye a que no pensemos, a que sintamos una urgencia por llegar a no se sabe muy bien dónde, que carece de toda justificación. Porque no nos engañemos, nunca la humanidad ha vivido como hemos vivido nosotros. Entonces, la urgencia es garantizar a quienes no tienen lo imprescindible para vivir que dispongan de ello, que puedan tener las condiciones para desarrollar sus vidas libremente y en plenitud. Pero, de verdad, es imperativo acelerar todos los ritmos para incrementar nuestra esperanza de vida, para conseguir que nuestras comunicaciones sean más eficientes, que nuestras casas estén completamente conectadas, que todas las variables de nuestro organismo estén conectadas a la red. Entender, tomar conciencia de nuestra condición existencialmente vulnerable y limitada y disfrutar de lo que tenemos y afanarnos porque llegue en igualdad de condiciones a toda la humanidad ese mínimo de bienes para tener una vida digna, serían las prioridades. Y no acelerar el proceso de nuestra vida de manera que si tú te desconectas hoy, dentro de 6 años, sientes que eres un extraterrestre. A mí me pasa con esto que les acabo de señalar. O sea, yo porque tengo ya una edad, una posición social, una cierta independencia personal para sobrellevar situaciones de eventual, no digo discriminación, ni estigmatización, pero sí marginación no provocada. Entonces, yo creo que es fundamental, como decía Wittgenstein, darse tiempo. Es el momento para darse tiempo. La única urgencia que cabe mantener, desde mi punto de vista, en la actualidad, es la urgencia por acabar, como dice la Agenda 2030, con la pobreza en el mundo y con el hambre en el mundo, por garantizar el acceso al agua y el acceso al saneamiento, la cobertura sanitaria universal y la educación primaria obligatoria universal. Esas son urgencias. Todo lo demás, mejor si nos damos un tiempo para reflexionar sobre ello, y entre ellos el trabajo, el teletrabajo. Pero por haberlo extendido con la respuesta. Busca la hora azul, Vicente Beiber, Agenda 2030, ahí tiene una conferencia muy minuciosa sobre todo lo que pienso acerca de la Agenda 2030. Yo le tengo que decir que este tema, en el entorno en el que yo me muevo, pues veo que se ha puesto de moda la controversia acerca de la Agenda 2030, y es porque desafortunadamente, pues, por lo menos lo digo en el contexto en el que yo me muevo, porque hay un filósofo que seguramente Alborea habrá traído algunas veces aquí, y porque es un tipo muy brillante y al que yo sigo con mucho interés,
interés y con el que tengo muy buena relación, que es Higinio Marín, que públicamente se ha manifestado muy crítico con la Agenda 2030. Yo soy amigo de Higinio Marín, comparto muchos de sus puntos de vista en lo que a antropología filosófica se refiere, pero en este punto tengo que manifestar mi discrepancia con él. A ver, yo acabo de escribir otro capítulo del libro, de nuestros libros colectivos que también hacemos con frecuencia los profesores de universidad. Acabo de escribir un capítulo del libro que se titula ¿Es el aborto un nuevo derecho? Y mi respuesta es negativa. No creo que por este trabajo vaya a pasar a la otra vida como profesor universitario. Igual paso a la otra vida, pero porque me acribillé por mi posición, no porque por el reconocimiento que se dé a ese trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque yo en este trabajo discrepo abiertamente de la posición que viene sosteniendo desde hace unos años el conglomerado de organismos dependientes de Naciones Unidas. Naciones Unidas, desde hace 20 años, viene a sostener que los derechos, el aborto es un derecho. Pero eso no está ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni en los pactos internacionales de derechos humanos, ni en ninguna convención sobre derechos humanos. Ni siquiera en el programa de acción de las conferencias de El Cairo y de Beijing de 1993 y 94, que consagraron los llamados derechos sexuales y reproductivos, ni siquiera en esas conferencias se habló del aborto como un derecho humano. Sin embargo, a través de una serie de mecanismos que no puedo entrar ahora a explicar, pues se ha ido fraguando esta idea. Pero ni está en los instrumentos jurídicos fundamentales a nivel internacional en materia de derechos humanos, ni en las constituciones de los estados. Bueno, ¿por qué lo vengo a decir? Porque la gran objeción que se plantea, las principales objeciones que se plantean a la Agenda 2030, esta agenda que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, con una vigencia desde 2015 hasta 2030 para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que empiezan con los que les he señalado hace unos minutos, pues las dos grandes objeciones que se le plantean a esta agenda es, primero, que han venido impuestos por unas instancias ajenas a los estados y por tanto a la voluntad de los ciudadanos, y segundo, porque consagran los derechos sexuales y reproductivos en su versión más radical. Y yo tengo que decir que si uno se ve las 50 páginas de la Resolución de Naciones Unidas en la que se aprueba la Agenda 2030 con sus 17 objetivos y sus 169 metas, es muy difícil que discrepe en más de un 5%. Porque todo lo que viene a decir son o lugares comunes o cosas de elementalísimo sentido común. ¿Es cierto que habla de derechos sexuales y reproductivos? Sí, en dos ocasiones. ¿Es cierto que hoy en día Naciones Unidas interpreta ese término en un sentido radical que incluye el derecho al aborto? Sí, es cierto. ¿Es cierto que necesariamente haya de interpretarse ese concepto en esa manera? No. Segundo punto. ¿Es cierto que la Agenda 2030 ha venido impuesta por una instancia globalista que trata de configurar la vida de los estados y la libertad de los ciudadanos? Tampoco. Porque, entre otras cosas, fueron los estados los que contribuyeron a la elaboración y adopción de esa agenda. Y segundo, porque si de nuevo uno se ve la agenda,
ver que el principio, aunque no lo mencione expresamente, el principio de subsidiariedad, según el cual corresponde a las instancias más próximas al ciudadano tomar las decisiones sobre aquello que nos afecta en tanto dispongan de los recursos para ello, y cuando no, que se acuda a instancias superiores que puedan auxiliar. Pero no pretende imponer una agenda globalista ni hacer un ejercicio de ingeniería social. Que haya un empeño por configurar la vida de los países con arreglo a unos determinados parámetros culturales, lo puedo aceptar. Que la Agenda 2030 sea el ariete del que se valga ese propósito, ¿no?, para imponerse a los estados, me parece que es llegar demasiado lejos. Y por eso yo mantengo una posición favorable a la Agenda 2030, aunque con matices, con reservas, con críticas, porque puesto que se trata de una creación humana, como cualquier creación humana, tiene defectos y es importante señalarlos. Pero no soy partidario de una enmienda a la totalidad. No soy partidario de eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo añadiría una cosa que está ocurriendo actualmente, que va más allá de la digitalización y que los propios creadores ven preocupantes, la inteligencia artificial. Que eso tiene mucha peligro, mucho. Totalmente de acuerdo. A ver, la inteligencia artificial es la estación de término del desarrollo de este universo digital en el que cada vez más tiene lugar nuestra vida. O sea, nuestra vida, hoy en día, ustedes, perdónenme, puede parecer que les estoy maltratando, pero en realidad es lo contrario. O sea, porque yo me veo reconocido en ustedes, a lo mejor ustedes son mucho más modernos que yo, y la impresión que me da es que son tan antiguos como yo. Igual me equivoco en el juicio, pero la impresión es que son tan antiguos como yo, afortunadamente. ¿Por qué? Porque ustedes fundamentalmente, si quieren dejo la segunda en plural y paso a la primera en singular. Yo, afortunadamente, he vivido sobre todo en un mundo analógico, en un mundo de realidades físicas, en un mundo de contacto corporal. Y ese es el mundo propio de los seres humanos. Un mundo lleno de defectos, pero extraordinariamente, infinitamente rico. ¿Por qué? Te hace ver que simplemente la mirada de una persona tiene un valor infinito. Nuestros hijos o nuestros nietos, yo no los tengo todavía, pero espero tenerlos, Dios mediante, nuestros hijos, no digamos nuestros nietos, están viviendo fundamentalmente en un entorno digital. La realidad analógica no les interesa. Les parece pues un obstáculo para el desarrollo de sus vidas que fundamentalmente tiene lugar en el entorno digital. Y ese entorno digital va a adquirir su carta de naturaleza, su puesta de largo, con la inteligencia artificial expresada en su totalidad. Desde el más, burdo cinismo, aunque quiero pensar que no solo haya cinismo, sino también buena intención, buena parte de los
precursores de la inteligencia artificial ahora nos están alertando sobre el riesgo de destrucción que la inteligencia artificial puede ejercer sobre nuestras vidas. Y dicen, por eso hablo de cinismo, esto ya no se puede parar, pero es necesario que creemos unas agencias que establezcan un marco regulador. Vamos a ver. Esto a mí me suena a los desarrollos del proyecto Genoma Humano, que los más antiguos del lugar les resultarán más o menos conocidos, ¿no? Cuando empezó a hacerse la secuenciación del genoma humano y se hablaba, vamos a mapear todo el genoma y tal, ¿no? Y vamos a poder desarrollar una medicina predictiva y personalizada. Pero esto puede tener unas consecuencias muy graves desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, algunos abogaban por la moratoria, otros decían, no, la moratoria es implanteable, lo que hay que hacer es crear unas agencias reguladoras integradas fundamentalmente por científicos que eduquen a la ciudadanía y que con esa educación científica que reciban los ciudadanos estemos en condiciones de dotarnos de un marco regulador sobre esa biotecnología. Al final, la biotecnología se ha desarrollado en función de los intereses de los científicos y del mercado, no de los ciudadanos. Lo único bueno que tiene la biotecnología es que, como tiene que vérselas con la condición corporal nuestra, y nuestra condición corporal es tan singular, pues ahí te encuentras con que esto de fabricar clones pues no era tan sencillo. Y a lo mejor algunos recuerdan los debates. Yo escribí un libro sobre clonación humana en el año 2000, porque había un debate muy intenso después de la clonación de la oveja Dolly acerca de si debíamos autorizar o no la clonación de seres humanos. Y luego vino el debate sobre las células madre, si podíamos o no crear embriones que nos proveyeran de células madre para hacer todo tipo de transferencias celulares a nuestros órganos deteriorados. Claro, la experimentación científica pues ha manifiesto que jugar con la vida es mucho más complicado. Que aunque tengamos un poder impresionante, pues vamos, adueñarse del poder sobre la vida no va a ser tan sencillo. Pero el problema es que con la tecnología digital eso no ocurre, ese límite no existe, porque la tecnología digital es puro algoritmo, puro número, 1, 0, 1, 0, y toda la realidad puede quedar reducida a ese lenguaje. Y en consecuencia, los desarrollos de inteligencia profunda de los algoritmos que se pueden llevar a cabo a partir del Big Data que nosotros estamos nutriendo continuamente, puede llevar a unas aplicaciones que tomen unas decisiones que configuren la realidad, o que configuren una realidad digital de tal manera que nos confundan por completo y se adueñen por completo de nuestras existencias. Y lo que procede no es crear unas agencias que regulen, porque eso es una ingenuidad, ni siquiera establecer una moratoria, sino frenar en seco, destripar los algoritmos y someterlos a una evaluación integral y pluridisciplinar por parte de ingenieros, científicos, filósofos y juristas. Y con ese conocimiento integral puesto al servicio de los ciudadanos, tomar decisiones acerca de cómo queremos configurar la tecnología digital. En la medida en que no lo hagamos, los riesgos que corremos son inmensos. Por tanto, tiene
Sí, mire, yo quería apuntar que el origen de Internet con DARPA, que al final fue un medio del ejército de Estados Unidos. Entonces yo al final creo que la tecnología, todo el complejo tecnológico está completamente relacionado con el Estado estadounidense, aquí en esta parte occidental del planeta, y luego el gobierno chino tiene sus propias plataformas y por eso no quieren que los ciudadanos chinos utilicen Google ni Google Maps, sino que utilicen las propias, tampoco quieren que utilicen Amazon, sino que prefieren que utilicen las propias aplicaciones orientales. Yo creo que porque están conectadas con los gobiernos al final. Y DARPA se quedó en su día como un arma. Internet está siendo, yo creo, utilizado también por el gobierno de Estados Unidos. Y quería apuntar esto porque yo es cierto que soy, al final, me he criado con Google. Yo tengo 23 años, o sea, yo llevo toda mi vida con Google desde que era pequeño. Y todo lo que sé lo sé por Google también, es verdad. Con la parte buena y la parte mala. Pero al final también quiero apuntar que todo lo que sabemos hoy en día, al final todo lo buscamos por Google, cualquier autor, todo. Y le recomiendo a Lorenzo Ramírez, porque Lorenzo Ramírez a veces colabora con César Vidal y habla sobre el complejo militar industrial. Y con César Vidal muchas cosas no comparto, pero el complejo militar industrial de Estados Unidos, que fue quien creó realmente DARPA. Detrás de Google y detrás de Microsoft y detrás de todos están ellos. Yo al final veo una relación entre estados y tecnológicas. ¿Y por qué le digo esto? Porque lo que acaba usted de decir sí que estoy completamente de acuerdo. Como usted ha dicho antes, que para realmente eliminar estos grandes algoritmos, poner a disposición del ciudadano mediante profesionales. El problema que yo veo es que eso no se lo puede dejar en manos de un gobierno que es el mismo que está por detrás auxiliando a Facebook, el mismo que está por detrás auxiliando a Google. Entonces hay que hacerlo al margen del Estado. Eso es lo que yo quería apuntar, porque al final la Unión Europea somos rebeldes de Estados Unidos. Al final eso es así. Franco en su día ya tragó y ha venido tragando unos detrás de otros. La Unión Europea también tragó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el problema hay que sacarlo del Estado, considero, para que seamos neutrales en ese sentido, para que sean los ingenieros y todos y los juristas y tal al margen del Estado, porque si no, al final se va a apropiar 4 partidos políticos y esto, pues no sé si acabará muy bien esas agencias gubernamentales. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que el complejo tecnológico militar siempre va por delante. O sea, por una parte, la tecnología militar nuclear emerge en un contexto militar. Y la tecnología digital, como ha señalado, también aparece en un contexto militar. Hay una ventana de oportunidad que se abre a mediados de los 90, cuando los impulsores de Internet piensan que realmente Internet puede convertirse en un instrumento de democratización universal, ¿no? Porque ponga la información al alcance de todo el mundo, porque permita a todo el mundo estar en igualdad de condiciones de expresar su punto de vista y porque permita, en definitiva, pues la garantía de una libertad de expresión de alcance universal, que es la base de una democracia, ¿no? De un régimen político verdaderamente libre. Pero esa ventana de oportunidad se cierra rápidamente cuando se descubre que Internet se puede configurar de manera que sobre todo sirva para el lucro de unas determinadas compañías. Entonces, ciertamente pues, están las grandes tecnológicas que cuentan con cierto respaldo
del gobierno de Estados Unidos, están las tecnológicas que están impulsadas por el gobierno chino. En el caso americano, pues el propósito yo creo que es fundamentalmente mercantilista y utópico, es decir, forrarse y pues, creer que pueden concebir un mundo al margen de los estados y que sea maravilloso para todo el mundo, pero vamos, maravilloso a la American way of life, ¿no? a la manera americana. Y desde la perspectiva china, pues el objetivo es, como la cultura oriental es muchísimo más comunitaria frente a la individualista anglosajona, el propósito es tener un férreo control social, ¿no? Y lo están haciendo de una manera muy eficaz. Entonces, a mí me parece que los dos objetivos perseguidos por el entorno digital en el ámbito anglosajón y en el ámbito chino son igualmente desacertados, porque ni uno ni otro ponen en el centro a la persona. La alternativa ha tratado de ofrecerla a la Unión Europea, pero como usted ha señalado, la Unión Europea no tiene sede, no es sede de ninguna de las grandes tecnológicas, ni está en condiciones de competir con estos dos gigantes. Entonces, hace lo que puede, o a veces ni siquiera lo que puede. Entonces, es un lilipiense en este escenario. Dicho esto, hay que señalar que son legión los que en su momento contribuyeron a levantar la arquitectura digital tal como la conocemos y que ahora pues abjuran de aquel proyecto y lo han denunciado públicamente. Y hay un vídeo, un documental muy interesante en Netflix, cuyo título ahora no recuerdo, que les recomiendo. Yo no tengo Netflix, yo soy muy poco de plataformas como suponer. El dilema de la Muchas gracias por el soplo. El dilema de las redes, que es muy recomendable, y los que tengan algo más de tiempo y una vis un poco frívola, pueden ver también La Red Social, que es la película que nos cuenta cómo surge Facebook y quién es Mark Zuckerberg, ¿no? Que es un sujeto pues, fundamentalmente frívolo, es un tipo que por dañar a una compañera pues crea un artilugio que realmente pues es un artilugio, a mi modo de ver, bastante diabólico, porque ha legitimado las prácticas más deleznables del ser humano. Si yo a mi abuela le dijera que puedo pasarme toda la tarde cotilleando a quien quiera, ¿no? O exhibiéndome ante quien se me antoje, ¿no? Me diría, pero tú, ¿qué degenerado estás hecho? Y ahora hacemos eso, exhibirnos y cotillear con toda la legitimidad del mundo. Entonces, yo creo que nuestra situación es preocupante, pero, como le digo, por un lado tenemos estos que estuvieron ya en la nieve, por ejemplo, es uno de estos que han sido muy críticos con el diseño actual de Internet después de haber participado en su desarrollo. Y por otro lado tenemos lo que sucedió hace 1 año y medio en el Congreso de los Estados Unidos, que a mi modo de ver fue una de las cosas más importantes que ha sucedido en los últimos años, que es poner negro sobre blanco cuál es el modus operandi de Facebook y en general de las redes, que es terrorífico. O sea, no tienen ningún escrúpulo en, por ganar y consolidar la adicción de las masas, pues acabar con la salud y la vida de las personas. Bueno, pues creo que no hay ninguna otra pregunta y es un poquito tarde. Yo
yo no me puedo resistir a decirte una cosa, además de darte las gracias y la enhorabuena por todas estas respuestas, que casi me ha gustado más que la propia conferencia de lo interesante que ha sido este coloquio. Pero a mí hay un tema que me preocupa mucho y se engloba en todos sus matices bajo el término vulnerabilidad. A mí me preocupa mucho la niñez y dentro del término niñez, en definitiva, la minoría de edad, es decir, de los 0 a los 18 años, porque no lo puedo elevar a 25 porque no me deja el Código Civil. Y me preocupa mucho la discapacidad, me preocupa mucho que le estemos dando autonomía y le estemos dando capacidad a todas las personas, pero no les estemos dando la posibilidad de acceder cognitivamente de forma digna a informaciones que son básicas. Yo te quería comentar, porque me gustaría que lo supiera el público asistente, cuál es en la actualidad el objetivo de la Asociación Amanda, que conocerás. La Asociación Amanda es un grupo de padres y madres, fundamentalmente madres, sin ideología definida, compuesta por muchas personas muy feministas de todos los colores, que quieren que el Estado deje en paz a sus hijos porque tienen una disforia de género acelerada por contagio en TikTok. Es decir, el problema es que de cada pandilla de sus hijos salen 3 personas que quieren cambiarse de sexo registral y que desde los 12 años lo pueden conseguir sin consentimiento directo de sus padres, bien por jurisdicción voluntaria o bien por la mera asistencia o con un defensor judicial, ¿no? Claro, es que TikTok esté contagiando en algo que tendría que ser tan serio en su análisis como es una disforia, que existen, pero que se estén produciendo disforias aceleradas por contagio porque no hemos sabido proteger a nuestros menores. Y por otra parte, en el otro ángulo de la vulnerabilidad, la discapacidad, que yo esta mañana me haya pasado 2 horas intentando acceder al servicio de atención al cliente de una aseguradora, precisamente para defender los derechos de un discapaz, y que no haya podido lidiar con la robótica. Esto, cuando se está legislando sobre ello, tendría que ser una prioridad. O sea, no puede avanzar el mundo digital si la infancia y la discapacidad están desprotegidas, ¿verdad? Quiero que nos cuentes algo de lo que has dicho en ese último capítulo. A ver, Carmen, has cometido un error gravísimo y es tocar, vamos, 2 temas nucleares del momento en que vivimos. O sea, si dedicáramos a estos 2 retos la mitad del tiempo que dedicamos a Vinicius, nos iría muchísimo mejor en la vida. Voy a empezar con lo anecdótico y rápidamente, sin abusar de su paciencia, pasaría a algo más sustantivo. Dos cosas irrelevantes. Me subieron hace 3 semanas un vídeo que les animo a que consulten. Si buscan Vicente Beiber, Ley Trans, YouTube, les aparecerá un vídeo que tiene una duración de 10 minutos en la que trato del impacto que la ley trans puede tener sobre nuestros jóvenes. Y hablo expresamente de la sociedad Amanda que ha mencionado Carmen. Y hablo del problema que haya señalado, que es sangrante. Hoy en día, el autodiagnóstico de un niño de 12 años, un niño que es un niño, yo no voy a decir si es homosexual o heterosexual, si es transgénero o cisgénero, si es A, B o C, si es ella, él o ella. Es un niño. Y un niño hay que dejarlo tranquilo y dejar que viva su adolescencia. Y el problema es que los niños hoy en día no pueden vivir tranquilamente su adolescencia como la han vivido generaciones y generaciones de adolescentes a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque hoy en día las redes sociales tienen como trending topic permanente las cuestiones de identidad de género y de identidad corporal. O sea, hoy en día yo he vivido con
con el alma en vilo. Ahora me queda la de 10 años, pero quiero pensar que el de 16, 14 y 13 ya han pasado lo peor. ¿Por qué? Porque sé que están expuestos cotidianamente a plantearse si ellos están suficientemente conformes con su identidad de género. Y plantearles abruptamente esa pregunta a un niño no es hacerles un servicio, sino es ponerles en una situación de riesgo. Entonces, a mí me parece que el tema que has tocado es importantísimo. Y por eso yo escribí ese capítulo en el que soy muy crítico. Yo antes he defendido moderadamente la Agenda 2030. Y sin embargo, en este capítulo que he escrito, soy muy crítico con la Comisión de Derechos del Niño, que aprobó hace 2 años una observación sobre los derechos del niño en el entorno digital, en el que viene a decir que el niño, sobre todo, tiene que tener acceso al entorno digital. Y luego sí, los padres que ejerzan una cierta supervisión, pero vamos, que no se pasen, porque lo fundamental es que el niño tenga acceso al entorno digital. Yo no sé si eran unos ingenuos o unos creídos, pero como mínimo eran lo primero. Y eso yo trato de articularlo de manera argumentada en mi capítulo. ¿Por qué? Pues porque los niños hoy en día están expuestos, vamos, y esto es obvio y lo reconoce todo el mundo y se reconoce ya como un problema de salud pública extraordinariamente preocupante, a una pornografía como jamás la humanidad ha estado expuesta. Y un niño de 8 años ve unas imágenes que probablemente no vaya a borrar de su mente en la vida y que probablemente le inhabiliten para ver en una mujer a un ser humano y un objeto de explotación y de violencia física. Entonces, pero es que ya no solo eso, es que la capacidad para tener, se acababa de comentar, el índice de comprensión lectora de los niños en los países de la OCDE ha caído 10 puntos en los últimos 5 años. Claro, si tú estás viendo TikTok todos los días, a todas horas, es imposible que desarrolles la capacidad de comprender lo que lees. Ya no estoy hablando del porno duro, al que acceden diariamente y de manera, pues, vamos, inconsciente, porque evidentemente está a su disposición y que van a hacer por espiar, sino de desarrollar las capacidades que nos humanizan. Entonces es alarmante, es una prioridad. Y tiene razón, Carmen, en plantearlo con toda la crudeza. Y el tema de la discapacidad, yo creo que la tecnología digital brinda muchísimas oportunidades a las personas con discapacidad de todo tipo, también a las personas con discapacidad cognitiva, incluso psicosocial, pero indudablemente se puede convertir, como ha señalado ella, en un obstáculo gravísimo para conseguir el objeto que persigue la Convención, que es la igualdad en el disfrute de los derechos como todos los demás. En lugar de convertirla en un apoyo, ¿no?, para que esas personas puedan desarrollarse como los demás, se vuelve en un enemigo de su desarrollo. Entonces, te agradezco mucho estas últimas preguntas porque creo que tocan 2 temas complicados. Lo dejamos apuntados. Bueno, pues muchísimas gracias. La presidente de esta asociación me ha pedido que clausure el curso agradeciendo a todas las entidades colaboradoras, que son muchas y muy generosas, pues el haber podido desarrollar nuestro programa un año más, pero yo no le voy a hacer caso porque yo lo que quiero es darle las gracias a la Junta Directiva y a ella por habernos permitido disfrutar un año más del programa de Amorea, y le voy a pedir a Catina que suba a clausurar el curso y a hacer sus agradecimientos como le